Quiero aprovechar estos minutos para darle gracias a Dios y honrar la vida de todos los jóvenes que nos estuvieron apoyando. De verdad que agradezco a Dios por la vida de todos los jóvenes. Cada ministerio es tan importante. Yo ya no aguantaba aquí en Corros. O sea, yo ya estaba soltando el buche, ya no podía más. Y decía, todavía tengo que predicar, Señor, ya no puedo más. Pero Dios los bendice y los fortalezca. Es tan hermoso la danza. Quiero honrar la vida de los chavos de multimedia, que aunque pareciera que no están, allá atrás están sirviendo para que mucha gente sea bendecida en muchos lugares. Honro la vida de Chente. Te amo a estos chavos que Dios está levantando. Y obviamente honrar la vida de todos los servidores, de los que estuvieron en alabanza, los que están en venta, los que estuvieron en registro. Honrar la vida de cada joven, porque sin ustedes de verdad que eso no podría ser posible. Y agradezco a Dios por sus vidas, y sé que este lugar ya nos quedó chiquito y el otro año vamos por más. Amén. Para la gloria del Cordero, en el nombre de Jesús. Estoy emocionado, realmente estoy feliz, estoy muy contento, porque Dios está haciendo su propósito. Y Dios está cumpliendo todo lo que habló. Sí. Gracias. Amo a Luisito. Amén. Siempre está apoyando. De verdad que sí estoy muy agradecido con todos, pastores, profetas, cada siervos de Dios que nos estuvieron apoyando y que creyeron en la visión de Dios, porque es de Dios este proyecto. Y ahora Dios está haciendo su voluntad. Honro la vida de los apóstoles. Gracias por permitirnos estar en esta casa, por permitirnos compartir la palabra, y de verdad que los amo, los bendigo mucho. Y obviamente la vida de papá Raúl, que es el que ha autorizado cada esto. Sin él no se podría hacer, porque él es el que autoriza, y para mí es una evidencia de que eso es de Dios. Si mis autoridades en la tierra están de acuerdo, amén. ¿Por qué no le damos una ofrenda de palmas por cada siervo que está en este lugar? En el nombre de Jesús. Ok. Creo que ya estamos cansados. ¿Están cansados? O sea, yo soy el único viejo ahora. No tan viejo, un poquito pasado de peso. Ya no tengo condición física. Pero quiero impartir el mensaje de hoy, al cual le puse. No sé si estuvieron viendo los videos en internet cuando estábamos promocionando Kefir. Y la palabra que Dios nos habló para este evento es en Jeremías capítulo 30, versículo número 21. Y voy a leer la versión al día. Es una traducción que Dios habló muchísimo a través de esta traducción. Y dice Jeremías capítulo 30, versículo número 21. De entre ellos surgirá su líder, uno de ellos será su gobernante. Lo acercaré hacia mí y él estará a mi lado. Pues, ¿quién arriesgaría su vida por acercarse a mí? Afirma el Señor Dios Todopoderoso. ¿Por qué no oramos para que Dios honre esta palabra? Inclina tu rostro un minuto, por favor, y cierra tus ojos para agradecerle al Todopoderoso. Padre, te damos gracias, mi Dios. Te damos gracias porque si nos fuéramos ahorita, ya nos iríamos más que llenos de tu presencia, más que llenos de tu Espíritu Santo, libres en tu poder, Señor, en tu unción. Te doy gracias, Padre, y te pido que sea el Espíritu Santo el que hable a través de mi boca, y todo lo que pueda salir de mi corazón, Señor, sea cancelado, porque de mi persona no puede salir nada bueno, pero de tu Espíritu puede salir honra, gloria, poder y restauración en Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre, y te pedimos que este mensaje pueda levantar a las siguientes generaciones y podamos tomar la palabra por Cristo Jesús nuestro Señor. Y todos me ayudan a decir un fuerte amén y amén. Dale la gloria al Todopoderoso. Y este versículo, cuando dice aquí la palabra que dentro de ellos surgirá un líder o un gobernante, en otras traducciones lo podemos encontrar que de entre ustedes surgirá un príncipe. Surgirán príncipes y princesas del Todopoderoso.
estoy leyendo diferentes versiones de la palabra, pero es importante, porque cuando dice Jeremías, capítulo 30, versículo 21, de entre ustedes surgirá un líder, uno de ellos será su gobernante. Está hablando el Señor y dice, lo acercaré hacia mí y él estará a mi lado, pues ¿quién arriesgaría su vida por acercarse a mí? Dile al de la derecha, de la izquierda, ¿arriesgarías tu vida por acercarte a Dios? Vamos, díselo, ¿arriesgarías tu vida por acercarse a Dios? Y creo que hemos estado arriesgando nuestra vida. El simple hecho de que tú estás aquí, la pulsera que tienes en tu mano dice arriesgando la vida, porque Satanás estaba enojado al hacer este evento y se levantaron tantas luchas, y platicando con pastores, platicando con gente que venía de otros lugares de la República, me estaban diciendo todo lo que se estaba levantando. ¿Por qué? Porque iba a haber un confrontamiento, iba a venir una pelea, iba a venir una batalla. Pero es importante porque este versículo es para cada uno de los que estamos aquí. Cuando dice, dentro de ellos surgirá un líder. O otra versión dice, dentro de ellos surgirá un príncipe. Dile al de la derecha, tú eres un líder, tú eres un príncipe, tú eres un rey del Todopoderoso. Y cuando hablamos de arriesgar nuestra vida, estaba viendo un estudio, y este estudio hacía varias preguntas a diferentes personas. Eran personas máximo de 70 años y estaban viendo en qué están tomando su vida, qué están haciendo con el tiempo de vida. Y este estudio, tomado por una persona de 70 años, si aquí hay una persona de 70 años, Dios tiene un propósito para todos, no solamente para jóvenes, sino también para los ancianos, amén. No hay de 70 años, ¿verdad? ¿O sí? No hay nadie, 60, de 60 ya estoy viendo por ahí de 60, pero son jóvenes en el espíritu. Y este estudio decía que las personas de 70 años duermen 23 años de su vida. Conozco personas que duermen muchísimo más de 23 años. Dicen que trabajan 16 años, ven la televisión por 8 años, comen por 6 años. Seguramente aquí ya esos 6 años no tienen ni 60, ya se los acabaron. Viajamos 6 años en traslados en la ciudad. Tomamos vacaciones de 4 años y medio. En enfermedad son 4 años. En vestirse son 2 años. Creo que eso es para los hombres. Para las mujeres creo que es un poquito más, ¿verdad? Y en lo espiritual son 8 meses. O sea, 8 meses, el 10% de lo que ven viendo televisión. Que pase la vida no es una tragedia. La tragedia es saber o no saber en qué se está yendo nuestra vida. La vida tiene que pasar, los tiempos tienen que pasar y tienen que cumplirse. Pero si no sabemos en dónde no estamos aprovechando el tiempo, eso sí es una tragedia. Si nosotros estamos arriesgando nuestra vida, quiero tomar como figura el día de hoy la figura de David. Y me llenaba en mi corazón cuando Luisito mencionaba algo de David, Cintia mencionaba algo de David, muchísimos estaban, Alan mencionó de David, el apóstol Elías mencionaba de David, y creo que es el Espíritu de Dios el que nos está uniendo, amén. Primera de Samuel capítulo 16, versículo número 10, por favor. Creo que todos nos sabemos esta historia. Primera de Samuel capítulo 16, verso 10. Déjenme abrir esa agua. Casi me pasaron un garrafón. Estoy chiquito. Dice la escritura, Primera de Samuel 16:10. Dice, e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Adonai no ha elegido a estos. Verso 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Dios dijo, levántate y úngelo, porque este es.
Y si tú eres nuevo y vienes por primera vez a la iglesia, te voy a contar un poquito de esta historia para que podamos entender el contexto. Samuel, un profeta de Dios, Dios lo manda a la casa de Isaí. Y Dios le dice a Samuel: tienes que ir a la casa de Isaí y tienes que ungir a un joven por rey de Israel. Entonces Samuel obedece a Dios y Samuel va a la casa de Isaí, y cuando llega le dice: ¿dónde están tus hijos? Y saca a 7 hijos. Entonces Samuel ve a uno y dice: yo creo que ese es el rey, porque se ve fuerte, porque se ve guapo, porque se ve alto y porque se ve que es de guerra. Y Samuel ve lo físico, pero Dios ve el corazón. Entonces Samuel estaba ahí viendo y le dice, después de que Dios no le da la orden que unja a alguien, le dice: ¿son todos estos tus hijos? Y el papá de David le dice: no, queda uno, es el menor y el que está apacentando las ovejas. Es un pastorcito que está allá, hermoso, rubio, pero está allá apacentando las ovejas. Entonces dice: tráelo. Y cuando lo trae, lo unge como rey el profeta Samuel. Los historiadores dicen que más o menos tenía como 17 años, por lo que leí. Pero vean el versículo número 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Dios vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Voy a leer el versículo 14 para poner esta base. El Espíritu de Dios se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Dios. Vean esto. Cuando Samuel va y unge a David, el Espíritu de Dios vino sobre David. ¿Estamos de acuerdo? Y en ese mismo momento, en el versículo que sigue, dice que en ese momento el Espíritu de Dios se apartó del rey Saúl y vino un espíritu maligno a atormentarlo. ¿A qué voy con todo esto? Toda esa parte de la Escritura y todo lo que Dios estaba hablando quiere decir que el Espíritu de Dios vino sobre David. Y a partir de ese día, David, un joven de 17 años, estaba siendo ungido por un profeta de Dios como rey de Israel. Él tenía el Espíritu de Dios, ¿estamos de acuerdo? ¿Y Saúl tenía el Espíritu de Dios? No, se había apartado. ¿Estamos aquí? Se había apartado. Entonces me llamó mucho la atención, porque empecé a ver que David tenía la unción, pero no la posición de rey. Y Saúl tenía la posición, pero no tenía la unción. Y muchos jóvenes, aquí es donde hablaba el Señor a mi corazón, muchos jóvenes están esperando la posición para poder hacer algo por su iglesia, para poder hacer algo por el reino de Dios. Ya que me nombren pastor, voy a leer la Biblia. Pues ya que me den un ministerio, ya que sea líder, ya que esté en alabanza, ya me voy a santificar. Están esperando una posición. Y aquí es donde Dios hablaba tan fuerte, porque en Primera de Samuel, vamos por favor, en el capítulo 17, en el siguiente capítulo, vámonos a avanzar un poquito. Vean lo que pasó. Todos conocemos esta historia, y para no leer del versículo 1 al versículo 33, te lo voy a decir como una historia. Estaba David, ya había sido ungido como rey en el capítulo número 16, y él estaba con su papá. Pero en el capítulo número 17 dicen que vinieron a hacer una guerra contra el pueblo de Israel, y dicen que se levantó un gigante llamado Goliat. Y más o menos, por lo que vi, medía aproximadamente 3 metros. La cifra exacta eran 2,90 metros. Y David, pues yo me imagino que no era tan alto para tener 17 años. Bueno, hay unos de 17 años que obviamente están más altos que yo, ¿verdad? Pero ese no es el punto. El punto es de que Goliat, cuando llegan a hacer, se pone el escuadrón de la batalla, se pone el escuadrón de guerra. Es impresionante cómo el gigante, cómo sale Goliat y empieza a retar al pueblo de Dios, y les empieza a decir: ¿quién va a pelear conmigo? ¿Quién es el bueno? Y empieza a retarlos y le dice: órale, si alguien me vence, nosotros les vamos a servir, pero si nosotros vencemos, si yo le venzo a esa persona, ustedes nos van a servir a nosotros. Y todo el pueblo de Israel se empezó a llenar de miedo, y el pueblo de Israel empezó a decir: no inventes, es que sí está bien grandote, no tenemos ninguna oportunidad contra él. Entonces el pueblo se empezó a llenar de temor y de miedo. El pueblo no entendía lo que estaba pasando. A lo mejor no había ninguna probabilidad. Y voy a poner un ejemplo más o menos casi real. ¿Me puedes ayudar?
quebramos quizás Goliat y todo eso, solamente es una figura. Más o menos estaba así Goliat y más o menos estaba así David. Entonces, ¿creen que tenga alguna oportunidad para ganarle en una pelea, en un tiro? Yo digo que sí. Nada. Creo que no tendría ninguna posibilidad para ganarle. Eso piensa él, ¿verdad? No sabe mis mañas, no sabe de dónde Dios me sacó. Pero vean esto, dice que en el versículo número 16 del capítulo 17, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalos pronto al campamento para tus hermanos. Sus 3 hermanos mayores sí estaban en el ejército de David. Versículo número 20. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército, como ahorita lo hizo papá Raúl, el ejército de Dios contra todo lo que se levantó del lado espiritual. Y cuando papá Raúl decía, y salgan los leones de la derecha y salgan los leones de la izquierda, los jóvenes decían, ¿por qué no corrieron todos los pastores y empezaron a agarrar a cada uno? Era lo que los jóvenes sentían. Pero en esta parte estaba la batalla. En el versículo 22 dice, entonces David dejó su carga en mano que guardaba el bajaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos. Salió Goliat y habló las mismas palabras y las oyó David cuando retaron al pueblo. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Vámonos al versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David es una figura de guerra. 17 años, chaparrito, bueno, no sé si chaparrito, pero joven, muchachito, y viendo a un Goliat. ¿Y quién es este filisteo? ¿Quién es este incircunciso para que venga a retar al ejército del Dios viviente? Yo creo que otros lo hubieran oído y así como que este chavito está como que loco, ¿no? Está como que mal. Pero algo sabía David. Y aquí es donde viene la palabra unirse. Cuando leímos en Jeremías 30:21 de arriesgarías tu vida, aquí hay 2 opciones. Nosotros como hijos de Dios vamos a poder pasar por dolores, por aflicciones, por batallas, por peleas, por dolor. Pero si estamos en el mundo, también las vivimos. También vivimos dolor, también vivimos traición, también vivimos muchas batallas. Entonces yo siempre le he comentado a los jóvenes que están conmigo, yo siempre les digo, pues si vas a sufrir allá y si vas a sufrir acá, pues mejor sufrimos aquí. Aquí tenemos un consolador, aquí tenemos a alguien que dio la vida por nosotros, aquí tenemos a alguien que nos ama, que nos levanta, que nos restaura, y aunque le fallemos nos perdona y su gracia se extiende. Y denle la gloria al Todopoderoso. Eso es lo que hablo con los jóvenes. Pero en esta parte va más allá. ¿Arriesgarías tu vida? ¿A poco no David estaba arriesgando su vida al pelear con este gigante? David estaba corriendo un riesgo. ¿Pero por qué no tenía miedo? Aunque sí le estaba corriendo el riesgo, él no tenía un miedo porque él sabía. Y si hubiera leído todo el capítulo 17, 2 o 3 ocasiones le dice a Goliat, este incircunciso. ¿Por qué? Porque David sabía que ese hombre, que ese gigante no tenía un pacto con Dios. Incircuncisión, el pueblo de Israel, por eso lo mencionaba tanto. Es incircunciso.
No se lo decía nada más como apodo o para molestarlo. Le estaba remarcando porque él sabía que ese incircunciso, que ese filisteo no tenía un pacto con Dios. Y como David sí tenía un pacto con Dios, como David sí tenía la circuncisión, como David tenía la consagración, como David tenía la santidad pasó a ser un escudo para la vida de David. Por eso David no tenía miedo a pelear, porque David sabía que era un hijo de pacto. Y aunque él sabía que podía arriesgar su vida, él iba a la segura. Él estaba diciendo: yo tengo un pacto con Dios, yo soy consagrado de Dios, a mí ya me ungieron como rey. Es incircunciso, puede estar muy grandote, puede estar muy tosco, puede tener una lanza, puede tener una jabalina, puede tener una espada, puede tener lo que quiera, no me puede ganar, porque yo tengo algo más poderoso que espada, que lanza. Tengo el Espíritu del Dios Todopoderoso, y esa es la protección que Dios tiene para los hijos de Dios. Y ese es el punto. ¿Qué es lo que quiero sembrar en esta generación? No puedes ir a arriesgar tu vida nada más así a lo ahí se va. Ah, sí, ¿quién arriesgará su vida? Amén. Si no tenemos santidad, si no tenemos un pacto, nuestra vida sí corre un peligro. El enemigo puede tomar ventaja. Satanás puede venir a tomar ventaja. Pero por ello, gracias a Dios que se dio una liberación antes. Gracias a Dios que el Señor está hablando. Gracias a Dios porque hoy vengo a decirte: ya te hizo libre el Todopoderoso. Ya te dio gozo el Señor. Ya rompió las cadenas. Ya se pudrió el yugo. Ya se cortaron los lazos. Ahora a nosotros nos corresponde guardar un pacto. Y es un pacto de obediencia. Y es un pacto de santidad. Y cuando nosotros como jóvenes estemos convencidos que estamos en santidad, que estamos obedeciendo a nuestros padres, así como David está obedeciendo a Isaí, cuando sepamos nosotros que estamos guardando lo que Dios quiere, que estamos viviendo en santidad, en ese momento la santidad va a venir a ser tu armadura, va a venir a ser tu protección. Y en ese momento, ahora sí, cuando Dios diga: de entre ellos surgirá un príncipe, dentro de ellos surgirá un líder, dentro de este pueblo, dentro de este evento, dentro de este congreso, como le querramos llamar, dentro de todos los que estamos aquí, dentro de todos los que estamos, surgirán líderes de alabanza, surgirán líderes de artes, surgirán pastores, surgirán apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas, surgirán hijos del Dios Todopoderoso con un pacto que es muy importante: la santidad del Todopoderoso. Es importante. Sin santidad nosotros no podemos pelear. Sin santidad nosotros, jóvenes, decían: ay, es algo bien bueno, yo quería agarrar y darle con todo al enemigo. ¿Y estás en santidad? Bueno, no, o sea, no mucho, ¿verdad? Pero no, es que no es un juego. No es venir a echar fuera demonios por kilo y por venta. Es venir a hacer el propósito de Dios. Pero para ello necesitamos la santidad, porque la santidad, escúchame bien, joven, la santidad es tu escudo, la santidad es tu armadura, la santidad es lo que Dios te está mandando a hacer para que ahora sí, ya que estés vestido con tu armadura. ¿Por qué David no quiso usar su armadura? La armadura de Saúl. Él decía: es que no estoy cómodo. O sea, yo me imagino que ni le quedaba. Era un muchachito y pues Saúl ya era un veterano. Entonces yo me imagino que no le quedaba y que él estaba ahí y que se ponía el casco y no veo nada, y que agarraba la espada y no puedo con eso. Pero era porque David sabía que su armadura era el pacto del Dios de Israel, del Dios viviente, con un joven de 17 años, con un joven que fue y estableció el reino de Dios. Me emocionó tanto leer esto, tan fácil que es la historia de David. Me gusta mucho. Me gusta demasiado. Pero vean esto: la labor de un rey es también sacar las batallas de su pueblo. Como gobernante, como rey, como príncipe, él tiene que pelear por su pueblo. Él tiene que dar la cara por su pueblo. Y yo creo que hubiera sido más conveniente que cuando Goliat salió de entre las filas y cuando Goliat dijo: a ver, ¿quién se va a pelear contra mí? Yo creo que Saúl era el que tenía que haber dicho: ay, a ver, yo lo voy a hacer por mi pueblo. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que el rey Saúl fue un cobarde, porque el Espíritu de Dios
ya se había apartado de él. Por eso no tenía la confianza, por eso no tenía esa confianza de ir a pelear. Y por ello tampoco su ejército estaba confiado, porque si el rey no está confiado, ¿cómo su ejército va a estar confiado? Pero cuando se levanta un David, vean esto, él ya desde ese momento, en el capítulo 17, ya estaba liberando a todo un pueblo de no servirle a los filisteos. Es decir, David ya tenía la unción de rey, no tenía la posición de rey, pero ya estaba haciendo las labores de un rey. Y así vivió. Después fueron 7 años, creo, pasaron para que se volviera rey de Judá, y después tuvieron que pasar alrededor de 13 años. En total son como 20 años para que se estableciera como rey de Israel. Tuvo que pasar todo un propósito, todo un lapso. Tuvo que pasar ese proceso. Y a veces nosotros, cuando estamos en la congregación, es que los de Corros, está bien feo ahí, pero tú eres de Corros. Pues sí, pero es que están todos peleados. ¿Y por qué tú no pones unidad? Yo no soy el líder. No esperes la posición para hacer lo que Dios te mandó a hacer. Y a veces así están peleando. Es que los de alabanza, es que está bien feo. Como que no hay unidad, como que hay peleas, como que hay contienda. ¿Y por qué no estás tú hablando palabra de sabiduría, palabra de restauración? ¿Por qué tú no haces algo por el grupo? Ponte a orar por ellos, pónganse a orar, ponte a platicar con ellos, aconséjales de acuerdo a la palabra. No, yo no soy el líder. Estamos esperando una posición, estamos esperando un título para hacer lo que ya Dios nos mandó a hacer. Y nosotros tenemos que ser valientes, así como David. Cuando fue ungido a los 17 años, 20 años tuvieron que pasar para que se cumpliera la palabra, pero él ya estaba haciendo la voluntad, las tareas de un rey, y el pueblo lo reconocía. ¿Dónde vemos eso? Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo número 2. Aquí le presentan esta parte. Segunda de Samuel 5:2. Vean lo que dice. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel, ¿de dónde? A la guerra, y lo volvías a traer. Además, Dios te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. No sé si me estoy dando a entender, pero yo sí estoy creyendo eso. Cuando papá Raúl en un ayuno me dijo, el Señor me está hablando de una escuela profética para jóvenes, ¿y en Kefir lo voy a hacer, hijo? Yo estaba feliz, y me dice, y estoy hablando de maestros, de pastores, y yo me llené de gozo. Yo le decía, sí, padre, usted haga lo que tenga que hacer. Pero vean esto, aunque nosotros seamos jóvenes y aunque no tengamos una posición, nosotros ya podemos empezar a hacer labores, así como lo estaba haciendo David. Tengo el placer de poder trabajar con mis tíos. Mis tíos son pastores de la iglesia en donde yo me congrego. Pero de pronto, por circunstancias que se dieron, tuve que empezar a hacer una función que a lo mejor no me correspondía porque no tenía el título, porque no tengo el título. Y me cansé de decir a la gente cuando ya, bendiciones, Pastor Saúl. No soy pastor, hermano, soy un congregante. Sí, Pastor Saúl, bendiciones. No soy pastor. Y yo le decía a mis tíos, yo no les estoy diciendo, pastores, de verdad, tú tranquilo, hijo, tú tranquilo. ¿Por qué? Porque no necesito una posición para amar a las ovejas de mi Padre. No necesité un título, no necesité una posición para amar a la iglesia, así como Cristo ama a su iglesia, para poder apacentar ovejas, para poder exhortar, para poder aconsejar, para poder amar a su iglesia. No necesité una posición. No estoy diciendo que no la quiero o que no la tengo. Simplemente sé que si estoy pasando ahorita por aflicción, en esa prueba de estar trabajando al lado de mis pastores, simplemente sé que es un proceso y que hasta que Dios diga se va a cumplir, pero cuando Dios lo cumpla ya voy a estar preparado y capacitado porque aproveché el proceso. Y muchos jóvenes no están aprovechando el proceso, quieren levantarse, quieren empezar a orar, quieren empezar a hacer algo hasta que los nombren, hasta que les den una posición, hasta que les den un título. Y no necesitamos esperar eso, no necesitamos esperar la posición. Cuando Dios te ha ungido y cuando el Espíritu de Dios vino sobre tu vida, dice la palabra de Dios que las
señales de que el reino de Dios ha llegado a tu vida van a estar presentes, y tú sabrás que el reino de Dios ha llegado a tu vida porque en el nombre de Cristo echarás fuera demonios, sanarás enfermos, resucitarás muertos, predicarás el evangelio del reino, empezarás a predicar, empezarás a establecer un reino, porque ciertamente el reino de los cielos ha llegado a tu vida. Y para eso nosotros tenemos que ser valientes. Para eso nosotros tenemos que tomar decisiones de decirle: Señor, yo sí quiero arriesgar mi vida por ti. Señor, no me importa el proceso, no me importa la aflicción. Lo único que quiero es honrar tu santo nombre. Y yo sé que muchos de aquí están pasando por esa etapa. Tú sabes que ya eres líder, a lo mejor tus pastores te lo han dicho, a lo mejor te lo han profetizado, a lo mejor te han dicho que eres líder de alabanza, que eres líder de jóvenes, que eres líder de corros, de artes, de shofares, no sé. Y te estás enamorando para cuando te establezcan, pero no te enamores del posicionamiento. Enamórate de quien te llamó, enamórate del Dios Todopoderoso que te escogió. Y cuando tu mirada se enfoca en quien te llamó, nuestra mirada no está en un ministerio, en un don o en un talento. Nuestra mirada está en el Dios Todopoderoso, y ahí sí podemos salir victoriosos. Entonces estamos entendiendo esto. David tenía la unción del rey, pero no la posición. Y Saúl tenía la posición, pero no la unción, porque el espíritu ya se había apartado. Y es bien delicado esto, porque puede que surja celo de ese líder. ¿Por qué? Porque cuando llegaba David, cuando llegaba de la batalla, salían las mujeres y todas empezaban sí, y salían con pandero, con címbalo y danzando como los de corros y dando vueltas bien rápido, que yo decía: ahorita va a dar el changazo, no sé qué, ¡pa! ¿No? Yo decía: ahorita ¡pum! Pero bien rápido giraba, y así yo me imagino al pueblo de Israel festejando y decían: sí, Saúl mató a 1000, David a sus 10,000. Bueno, obviamente es parte de la escritura, no canto nada bien, pero me acuerdo de ese corito. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y Saúl dijo: pues ya solamente falta que le entreguen el reino. Y empezó a ponerse celoso. Empezó a perseguir a David. Y algo que Dios hablaba: no persigas a nadie por celos. Persigue la unción de Dios, persigue el espíritu del Dios viviente, porque el celo traerá destrucción, el celo traerá cautiverio. El celo hizo que Saúl se amargara, el celo hizo que Saúl se oprimiera por andar persiguiendo a David. Y David lo amaba. David todavía, cuando tuvo la oportunidad de matarlo, cuando estaba dormido, y el escudero, la persona con la que iba, le decía: mátalo ahora, mátalo ahora. Y David dice: no, Adonai me libre de tocar de que mis manos toquen al ungido del Todopoderoso, porque aún así, escúchame bien, joven, quiero sembrarte en esta tarde que tú te levantes en la unción que Dios te ha dado, pero respetando a tus debidas autoridades, honrando y amando a tus autoridades. David amó y honró a Saúl hasta el último día, porque él tenía fe de que él se iba a arrepentir, y por eso él le decía: Dios me libre de tocar al ungido del Todopoderoso, Dios me libre de tocar a mi autoridad, porque David tenía principios, David tenía santidad, David tenía el Espíritu Santo, el Espíritu del Dios viviente estaba morando en David, estaba ahí, estaba sobre David. Y ahora ahí es cuando nosotros, todos los jóvenes que estamos aquí, todos los que fuimos convocados a esa reunión santa, todos los jóvenes valientes y esforzados son los que hoy son convocados para decirte solamente esta palabra: de entre ustedes hay líderes, hay príncipes, hay reyes, pero tienes que arriesgar tu vida, tienes que vivir en santidad, tienes que guardarte para el Todopoderoso, tienes que apartarte del mundo y consagrarte solamente para Dios. Después de que te consagres,
después de que te santifiques y estés viviendo una vida en santidad como joven, ahora sí, empiézate a levantar con la unción que Dios te ha dado, aunque aún no tengas la posición. Empiézate a amar, empieza a apacentar ovejas, empieza a amar a las ovejas de Dios, empieza a amar a su pueblo, aunque no seas llamado todavía pastor. Empieza a estudiar la palabra, aunque aún no seas maestro de la palabra. Empieza a profetizar la palabra profética más segura, que es la palabra profética escrita, no porque seas profeta, sino porque estás bajo una cobertura apostólica y profética de nuestro Señor Jesucristo, el profeta de profetas, y te vas a atrever. Y muchos no se creen la palabra profética porque están esperando a que los nombren profetas, cuando tú tienes el poder no solamente de profetizar, de confirmar y de recordarle al pueblo la palabra escrita que está en la Biblia del Todopoderoso. Y aún jóvenes van a poder profetizar, y le podrás profetizar al pueblo y le podrás decir: tus enemigos están bajo tus pies, no habrá arma que te toque, no habrá nadie que te toque y que te haga frente, porque el Todopoderoso está de tu lado. No es porque sea profeta, es porque está escrito en la palabra profética, que es la más segura. Empieza a predicar el evangelio del reino. No esperes a que te nombren evangelista para ahora sí traer a la multitud a la casa. Empiézalo a hacer por el simple hecho de que el Espíritu de Dios está dentro de cada uno de nosotros, está dentro de cada uno de los que estamos aquí. Y aquí es cuando empieza a cambiar. Entonces entendía esto y yo le decía: entonces puedo arriesgar mi vida. Estoy santificándome, Señor, me estoy apartando para ti, con lucha y como sea, con esfuerzos, con caídas a lo mejor, con fallas, con errores, pero estoy a la brecha, quiero servirte, papá. Entonces cuando Dios me revela este versículo y siento en mi espíritu: ¿quién arriesgaría su vida por acercarse a mí? Algo en mi espíritu dijo: heme aquí, Señor, heme aquí, papá, heme aquí, Señor, yo quiero hacerlo, yo quiero dar la vida por ti, para que nuevas generaciones sigan levantándose, para que todos sigamos en tu reino. Ahí fue cuando empezó a cambiar todo. Y ahí fue cuando empecé a creer la palabra de Dios. Empecé a creer la palabra que Él me había dicho. Y todo se empezó a mover tan hermoso. Hebreos capítulo 2, por favor, me voy a ir muy rápido. Aún tenemos que hacer una acción profética. Hebreos capítulo 2, versículo número 10. Vean esto: y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Quién es el autor de la salvación? Jesucristo. Pero dice perfeccionase. ¿Que Cristo no ya era perfecto? Vean esto, dice Hebreos 2:10, perfeccionase por aflicciones al autor. Quiere decir que Cristo, siendo el Dios todopoderoso, Él tenía que perfeccionarse por aflicciones de las que nosotros llegamos a vivir, para que Él las viviera, para que se cumpliera la palabra y Él nos abriera los cielos para poder llegar al Padre, para poder llegar rumbo a ese camino, a la verdad y a la vida que es Jesucristo, el único camino que nos da el Señor para poder llegar al Padre. Quiere decir que Jesucristo tuvo que pasar por aflicciones para que fuera perfeccionado. Tuvo que venir del cielo a un establo, tuvo que tener millones de ángeles para ser crucificado o que le llamaran carpintero, tuvo que estar 40 días en el desierto sin comer, tuvo que soportar que conspiraran, que su pueblo no le creyera, que su misma familia lo rechazara, que le escupieran, que lo golpearan, que lo crucificaran, que lo colgaran. Tuvo que pasar todas esas aflicciones para que tú y yo podamos llegar al Padre. Quiere decir esto, que cuando tú sabes que la unción de Dios está sobre tu vida, para que cumplas el proceso, para que cuando
cuando Dios te establezca, para que cuando Dios te dé ese llamado, ese liderazgo, ese don de Cristo, cuando Dios te lo dé, tienes que pasar por aflicciones, tienes que estar viviendo aflicciones durante ese proceso, porque Dios te está perfeccionando para que cuando Dios desate ese ministerio, ese llamado, ese liderazgo, ese don de Cristo, cuando Dios los desate, tú ya estuviste preparado, porque ya viviste un proceso de aflicciones, de dolores, un proceso donde fuiste azotado y lastimado para cumplir la voluntad de Dios. Es lo único que Dios ponía en mi corazón para yo sembrar a los jóvenes. Lo único que yo sabía y estaba convencido era decir esta palabra de parte de Dios. Era decir tan claramente la palabra de Jeremías, capítulo 30, versículo 21. Y quiero hacer algo en el nombre de Jesús. Cuando yo estoy leyendo, de entre de ellos surgirá su líder. A ver, voltea a la derecha y ve si es tu líder. Porque de entre de todos nosotros surgirá un líder. Después dice, surgirá un gobernante. A ver, voltear de la derecha a la izquierda a ver si es un gobernante. Surgirá un patriarca. Ay, se está poniendo mejor. Surgirá un apóstol. A ver, voltear de la derecha y al de la izquierda. Surgirá un apóstol y tú, sí. Seguro que tú, todo chaparrito, todo morenito, así chiquito. Sí. Dentro de ellos surgirá un pastor. Voltea a ver al de la derecha y a la izquierda. Dentro de ellos surgirá un profeta. Ay, si tienes un profeta a un lado, pues no se vale, porque ya son profetas, pero aún pueden tener mayor gloria. Pero qué bonito, porque todos los ministerios que tenemos aquí al frente, pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, profetas, dentro de todos ellos, en algún momento, estoy convencido que Dios ya los estaba haciendo en el proceso. Y cuando llegó el establecimiento, sus dones ya estaban desarrollados y ya habían pasado por aflicción. Así tú mismo, cada joven que estamos aquí, estás viviendo un proceso, pero no te sientas triste, no te sientas oprimido. Es porque Dios está llamándote a ser líder, apóstol, profeta, pastor, maestro, evangelista, lo que a Él le plazca, para que cuando llegue ese tiempo y cuando el Señor te levante y diga, aquí está mi profeta de Dios, Él ya había vivido eso. Y solamente se cumplirá la palabra profética y estarás viviendo el proceso, y cuando se cumpla tú dirás, valió la pena arriesgar mi vida por el Todopoderoso, valió la pena sacrificar mi vida, valió la pena toda lágrima. ¿Por qué no se ponen de pie, por favor? Y le voy a pedir ¿por qué no cierras tus ojos por un momento? Si eres un joven y estás viviendo pruebas, puede que estés viviendo soledad, pero esa soledad no es para que vivas depresión. Esa soledad es porque Dios te está apartando del mundo y te está consagrando. Puede que tengas batallas, peleas con tus padres, con tus pastores, en la escuela, en el mundo, pero todo lo que estás viviendo, estoy convencido que es un proceso de algo hermoso que Dios está preparando en tu corazón. Y cada profeta, cada apóstol, cada pastor, se los digo con todo respeto, con toda honra y con todo amor. ¿Recuerdan cuando Dios los estableció? A lo mejor nunca te imaginaste ser pastor, profeta, apóstol, maestro, evangelista, pero Dios te llamó, a Dios le plació y te escogió. Pero estoy seguro que viviste un proceso. Conozco el testimonio de algunos siervos. Cada que me lo platican siempre me quebranta el Señor de pruebas tan difíciles que vivieron. Pero estoy convencido que todo es para la perfección, para poder llegar a la meta, a la estatura
del varón perfecto, llegar con nuestro Señor Jesucristo, llegar con nuestro amado, y vas a saber que valió la pena cuando nos presentemos delante de su trono y cuando le podamos decir: aquí estoy, papá. Y cuando papá nos diga: aquí está mi hijo amado, aquí está mi hijo amado que soportó. Porque el ministerio no se trata de quién va más rápido, se trata de quién soporta más, se trata de quién aguanta más, se trata de quién es esforzado y valiente para aguantar toda prueba. Y cuando estemos delante de nuestro Padre, cuando podamos ver sus hermosos pies, su trono, cuando nos podamos sentar en su regazo, le vamos a poder decir: valió la pena toda aflicción, valió la pena todo juicio, toda traición, valió la pena todo lo que se levantó en mi contra, valió la pena, papá, todo lo que dijeron, valió la pena, Señor, que me criticaran, que me juzgaran, que mi familia se apartara de mí, valió la pena separarme de amigos, valió la pena consagrarme para mi esposa, valió la pena todo, Señor, valió la pena simplemente por ver tus hermosos ojos, valió la pena todo lo que pude haber vivido, ha valido la pena, Señor, y seguirá valiendo la pena, porque tú eres Jesús, porque tú eres Cristo, el Dios todopoderoso, porque tú vales eso y más, papá. ¿Qué te podemos dar, Señor? Que todos los que estamos aquí ya no te hayan dado, que podemos decirte que alguien no te haya dicho ya algo, Señor. Solo sé, papá, que cada joven que está aquí, que cada generación, desde los 12 años, aún, Padre mío, a todos los que fueron convocados, que cada joven, en el nombre de Jesús, Padre, me atrevo a soltar tu palabra escrita, me atrevo a declarar en el nombre de Jesús que toda la prueba que estás viviendo va a valer la pena, va a valer la pena, joven, va a valer la pena lo que estás pasando, porque Dios está perfeccionando algo hermoso en tu vida. Va a valer la pena todo lo que estamos viviendo, va a valer la pena el proceso, y cuando llegue el establecimiento únicamente te daremos la gloria, porque ya estábamos haciendo el trabajo, Señor. Gracias te damos, papá. Hoy abro mi corazón, Señor, y clamo por cada joven, clamo por cada hijo de Dios que vino a este lugar, que no se vaya igual de como llegó. Declaramos en el nombre de Jesús que hoy se van libres por el poder del Espíritu Santo, que hoy se van llenos de gozo, llenos de paz, llenos de amor, Señor, que hoy se van empoderados por el Espíritu Santo, sabiendo que son llamados a hacer cosas grandes, sabiendo que todos estos jóvenes que estamos aquí son el futuro de la iglesia y tienen que tener por principio la santidad a Dios, el apartarnos a Dios. Y cuando arriesgues tu vida, ten por seguro que saldrás victorioso. Ten por seguro que Dios te entregará la victoria, porque estás cumpliendo el pacto con el Dios viviente. Estás cumpliendo ese pacto por Cristo Jesús. Quiero retar a cada joven con este versículo. Y si me permiten, quiero retar primeramente a los hijos de pastores o a los hijos de algún ministerio, porque muchos de ellos ya están trabajando en el ministerio, aunque no tengan el establecimiento. Los que trabajamos con nuestra familia en casa, en la iglesia, sabemos lo que es que una ovejita se vaya de la congregación. Sabemos lo que es cuando un joven llega y te dice: ¿sabes qué? La regué y pequé. Sabemos ahora ese dolor que siente Dios cuando alguien falla.